El que solo busca la salida no entiende el laberinto, y aunque la encuentre, saldrá sin haberlo entendido. Esta es una frase del escritor español José Bergamín, porque hoy, queridos amigos, pasajeros y pasajeras de la noche, en este viaje vamos a hablar de los laberintos. Winston Hugh Auden escribió el poema El laberinto del hombre sin alas, y este comenzaba de la siguiente manera. Antropoáptero caminó silbando varios días alrededor y alrededor del laberinto, confiando felizmente en su carácter para continuar, pero a la 100ª ocasión advirtió un arbusto que había pasado una hora antes. Se detuvo donde 4 caminos se cruzaban y reconoció que estaba perdido. El poema utiliza, por cierto, al laberinto para representar las dificultades y la confusión que la vida puede presentar. Auden, el poeta, explora en este sentido los sentimientos de estar atrapado, la pérdida del rumbo y la necesidad de encontrar una salida. Y por supuesto, qué mejor metáfora que la figura del laberinto. Y esto porque un laberinto es una estructura compleja, formada por caminos o pasajes entrelazados, diseñada para confundir o desafiar a quien intenta recorrerla, o encontrar la salida, por lo menos. El laberinto puede ser físico, como los laberintos de setos en jardines, como los del poema, o tal vez contar con muros, e incluso, tal vez el laberinto pueda ser mental. Porque el objetivo principal de un laberinto es poner a prueba la capacidad de orientación, memoria y resolución de problemas de un sujeto. Desde el mítico laberinto de Creta, los laberintos tienen una larga historia. Recordemos que este laberinto había sido creado por Dédalo, aquel arquitecto y artesano legendario, conocido por su ingenio, quien lo había construido por orden del rey Minos de Creta. El propósito había sido encerrar al Minotauro, ¿no? Aquel ser mitad hombre, mitad toro, nacido de la unión de su esposa Pasífae con un toro divino, como castigo de Poseidón. El laberinto, por supuesto, debía ser una prisión inescapable, para ocultar esta vergüenza y contener la ferocidad del monstruo. Bueno, la cuestión es que el laberinto estaba situado en el palacio de Knossos, en Creta, y era una estructura intrincada de pasillos y cámaras diseñada para desorientar a cualquiera que entrara, haciendo imposible encontrar la salida. Y según el mito, su complejidad era tal que incluso Dédalo, su creador, apenas pudo escapar de su propia obra. En textos como la Metamorfosis de Ovidio se describe como un espacio de confusión deliberada, con caminos que se retuercen y engañan al caminante. Pero también tenemos que reconocer que, por supuesto, este laberinto resulta inseparable de la historia de Teseo, ¿no? El contexto era el siguiente. Minos exigía a Atenas un tributo de 7 jóvenes y 7 doncellas cada 9 años, o anualmente, según algunas versiones. ¿Para qué? Para ser devorados por el Minotauro. Teseo, el héroe ateniense, se va a venir a ofrecer como voluntario para entrar al laberinto y matar al Minotauro, y de esa forma liberar a Atenas de este terrible tributo. Ariadna, que era la hija de Minos, se había enamorado de Teseo, y por eso le había dado un ovillo de hilo, lo cual había sido una idea sugerida por Dédalo. ¿Para qué? Para que marcara su camino y pudiera regresar una vez que derrote al Minotauro. La cuestión, queridos amigos, es que Teseo logra matar a la bestia y se escapa, llevando consigo a Ariadna, su enamorada, aunque luego la va a abandonar. Este laberinto, por cierto, representa el desafío supremo, donde el héroe debe enfrentar el caos, el miedo y lo desconocido. La victoria de Teseo simboliza el triunfo de la razón y el coraje sobre el instinto salvaje encarnado en el Minotauro. Pero el laberinto puede interpretarse como un reflejo de la mente humana, con sus complejidades y conflictos internos. Y el hilo de Ariadna simboliza la guía divina o la inteligencia que permite superar lo aparentemente imposible. Aunque para Minos el laberinto había sido una forma de ocultar la vergüenza familiar, mas luego también encerrará a Dédalo y a su hijo Ícaro como castigo por ayudar a Teseo,
mostrando una faceta más en la historia donde el creador queda atrapado por su propia creación. Pero bien, más allá de la mitología griega, el laberinto se convirtió en un arquetipo literario, representando el viaje del héroe, la búsqueda de sentido o la lucha contra el caos. Queridos pasajeros y pasajeras de la noche, resulta evidente que el laberinto de Dédalo inspiró a múltiples autores a lo largo de la historia. Y por supuesto, los laberintos han sido un símbolo poderosísimo en la literatura, representando complejidad, búsqueda, confusión o autodescubrimiento. Su presencia abarca desde la antigüedad hasta la literatura contemporánea, funcionando, como decíamos al principio, como una metáfora, una estructura narrativa o un escenario. Y es por eso que en este sentido, en la literatura, el laberinto suele simbolizar la búsqueda interior, ¿no? Porque representa el viaje introspectivo del personaje hacia el autoconocimiento, como veíamos en el mito de Teseo y en el Minotauro, donde el laberinto de Creta simboliza este enfrentamiento con lo desconocido. Pero también, a su turno, representa la complejidad de la existencia, porque refleja la confusión de la vida, las decisiones difíciles o el destino, como en la literatura existencialista. Y también es un símbolo del desafío intelectual. En textos postmodernos, el laberinto puede ser una metáfora de la multiplicidad de significados o la dificultad de encontrar una verdad absoluta. Bueno, luego de la mitología griega, el tema del laberinto se ha tratado mucho, incluso en la literatura clásica. Por ejemplo, en la Divina Comedia, ¿no?, del siglo XIV. Aunque no hay un laberinto explícito, el viaje de Dante, del Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, tiene una estructura algo laberíntica, con caminos tortuosos que simbolizan la redención espiritual. Ahora, por ejemplo, en el caso de la literatura moderna, ¿no?, en el siglo XX, el laberinto va a adquirir nuevas dimensiones, especialmente en la literatura latinoamericana y la europea, ¿no? Y otra vez volvemos con Borges. Nuestro autor, el autor argentino, es el gran maestro del laberinto literario. En cuentos como El jardín de senderos que se bifurcan o, por supuesto, La biblioteca de Babel, el laberinto representa el infinito, el tiempo ramificado o el conocimiento inalcanzable. Borges usa el laberinto no solo como tema, sino como estructura narrativa, con textos que desafían al lector a navegar por significados complejos. En El proceso y el castillo, Kafka también trata el tema de los laberintos con los espacios burocráticos y opresivos, que, bueno, justamente vienen a funcionar como laberintos modernos, donde los personajes se pierden en sistemas incomprensibles. Y otra vez Umberto Eco, concretamente en El nombre de la rosa, trata el tema del laberinto de la biblioteca monástica, donde el laberinto adquirirá el ropaje de escenario físico, como también una metáfora del conocimiento oculto y peligroso. También en la literatura latinoamericana, el laberinto a menudo refleja la identidad fragmentada o el caos político. En Europa podrá estar ligado tal vez a la filosofía posmodernista, mientras que en la literatura asiática se lo suele conectar con lo onírico y lo existencial. Así, queridos amigos, el laberinto es claramente un recurso literario versátil que trasciende épocas y géneros, ya sea como espacio físico, metáfora o estructura narrativa. Y por supuesto, invita a los lectores, nos invita a todos nosotros y personajes, desde ya, a enfrentar lo desconocido, cuestionar la realidad y buscar sentido en la complejidad. Borges lo resumió perfectamente. El laberinto es un reflejo de la mente humana, infinita y desconcertante. Nos resta decir que, bueno, en esta cultura moderna, el laberinto, por supuesto, pulula en el arte, en la arquitectura, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos. Estoy pensando en
The Legend of Zelda, y también en el cine, ¿no? Traemos a colación El laberinto del fauno, y muy especialmente la película canadiense de suspenso y ciencia ficción, hoy de culto, de 1997, llamada Cube, o El Cubo, por estas latitudes, y sus correspondientes secuelas, por supuesto, que tratan sobre esos pobres sujetos desconocidos y desmemoriados que despiertan en una prisión de celdas cúbicas que son un verdadero laberinto mortal. Queridos noctámbulos y noctámbulas, para terminar nos resta decir que el laberinto ha sido un símbolo universal de la existencia, del universo y de la condición humana, donde no existe salida ni final, solo el destino y la búsqueda constante. Queridos pasajeros de la noche, la vida es el laberinto. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y hay un hilo, decía Mario Vargas Llosa. Y queridos amigos, muchas pero muchas gracias por estar aquí presentes y nos volveremos a encontrar la próxima vez.